Lo conocí de oídas por su compañero de trabajo, el que era amigo de Pilar, que para que veáis que no había mal rollo con Pedro Amorós y su organización y tal. Hicieron una comida aquí en Valencia, los socios del SEIP, o la SEIP, que es lo correcto, que eran David Garcés, Paco Calahorro, Pilar Verdú y 2 o 3 más. Organizaron una comida aquí y vino el amigo, creo que era primo de Pilar, creo. Sí, primo, Carlos de Negro era primo. Y me dijo, mira, un compañero mío ha leído tu libro, el informe Northrop, y él, que es un escéptico total, le ha gustado. Es la primera vez que oí hablar de Javier. Y luego ya ahora, como comentaremos, cuando se lió la cosa por el programa, que yo no me acordaba ya, la verdad. Bueno, las frases de Javier de ese programa fueron épicas. Éticas, claro. Pero yo no me acordaba ya de lo que habíamos comentado en el programa. Y ahí yo tenía la duda siempre de cuándo había conocido exactamente a Javier. Y yo creo que fue a partir de ese programa, porque me preguntan y yo digo, no lo conozco. Luego le preguntan a Javier, aunque sí que digo que hemos hablado con él, porque Joaquín Avence y yo le dijimos algunas cosas. Bueno, no sé si por mail, por teléfono, pero ya habíamos hablado. Y yo creo que a partir del programa es cuando la liaron y nos conocimos. Y dijimos, oye, vamos a conocernos físicamente, no a través de correos y tal. Claro, porque por teléfono sí que habíamos hablado varias veces y todo eso, y fue a partir de ahí cuando empezaron ya a decirnos de todo, cuando dijimos, oye, nos defendemos o nos sepultan, y al final conseguimos salir airosos. Claro, sí. Y antes de entrar en ello, vamos ahora sí que, bueno, ya sabiendo, ¿no?, cómo se conocieron y demás, digamos que hay 2 acontecimientos, ¿no?, dentro de este tema de las segundas caras que divulgó Pedro Amorós, que fueron muy importantes, ¿no? La primera, digamos que sería cuando Paco Mañez fue con Joaquín Avenza y demás personas de la SEI, que es la Sociedad Parapsicológica de, si no me recuerdo, Investigación de España, en donde, bueno, ahora sí que fueron con la intención, ¿no?, de ver las caras de Belmez en la casa número 1, ¿no? O sea, en donde vivía María Gómez Cámara, ¿no? Pero como en ese momento ya se estaban poniendo reticentes los familiares de María Gómez Cámara a que entrara gente ajena y demás y todo eso, pues van ahora sí que a la segunda casa, ¿no? Aquí vemos una descripción que todo, bueno, voy a hacer un hilo de Twitter, y ya cuando publique este programa voy a hacer un hilo de Twitter con todas las fuentes y demás. He rescatado mucho en Internet Archive que merece, pues, ser leído, ¿no?, por las nuevas generaciones. Y aquí Joaquín Avenza escribía: el pasado día 25 de septiembre, un equipo de investigadores compuesto por Ana María Castellón, Francisco Mañez, Juan José Avenza, Rafael Talón y los autores de este artículo, María José García y Joaquín Avenza, nos desplazamos a Belmez de la Moraleda con la intención de llevar a cabo 3 importantes experimentos. El presente trabajo recoge el relato de lo acaecido en ese viaje, así como los resultados de los ensayos que, con grandes dificultades, se realizaron, ¿no? ¿Y cómo fue esa exploración, Paco? Y digamos que en cierta manera este también es el germen de toda esta polémica, ¿no? Pues mira, la historia empezó, como cuenta Joaquín en su artículo, sí, ese 25 de septiembre, de hace ya casi 20 años, que como yo ya no me creía nada, o muy poquitas cosas, Joaquín siempre me insistía, oye, que las caras de Belmez son verdad, tenemos que ir a verlas y te convencerás y tal. Yo empecé a hacer pruebas en casa, de hacer caras de Belmez en mi casa. Y no lo voy a hacer largo, pero hice un sistema con aceite, que mojabas el suelo, veías manchas, remarcabas con aceite y hacías una cara de Belmez total. O sea que si queréis hacerlas en casa, lo podéis hacer. Y al final nos fuimos, porque Pedro Amorós y todo el equipo que iba con él, pues iban a ir y dijeron, mira, aprovechando como Pedro tiene enchufe, nos dejarán entrar en la casa, hacer pruebas y tal. Y fuimos y no nos dejaban casi, bueno, entrar sí. Fuimos, pero no había forma de hacer ninguna prueba allí de nada porque querían cobrar. No lo decían descaradamente, pero querían su dinero para dejarnos hacer, sobre todo Joaquín, que es ingeniero y quería hacer unas pruebas en el suelo con la teleplasia que tiene ahí puesta en la pared y tal. Y estábamos allí fuera, que sí, que no y tal, y de repente viene, no sé si fue Pedro Amorós o Pedro Fernández, viene uno de ellos y nos dice, oye, que en la casa donde nació María
sí que podemos ir que las dueñas nos dejan. Y nos fuimos allí. Y precisamente allí había un suelo de hormigón, bueno, de cemento, no era hormigón, de cemento. Y ahí, pues, les hice una demostración de cómo hacer caras de pelvis. Venía Rafa Talón, que si no recuerdo mal era fotógrafo profesional, o sea que el hombre sacó muy buenas fotos, y el sistema era ese. Cogimos el cemento, lo mojamos, dejamos que se evaporara, y cuando veíamos manchas que nos recordaban una cara, en esa casa, solo con agua, para no manchar el suelo a la mujer, para que no nos pegara con las copas, pues dibujamos unas caras. La mejor de todas la hizo la María José, la mujer de Joaquín, que le salió una cara de Belmez total. Y con eso acabó la historia del viaje. Hay una famosa, ahora ya nadie la verá por ahí, pero una que está el propio Pedro Amorós con la fregona mojando el suelo para luego poder hacer caras. Y ahí acabó la historia hasta el mes siguiente, que es cuando salió Parda, y ahí ya entró Javier. Sí, porque Joaquín, digamos que... Joaquín escribió este artículo, ¿no? Y escribió todo lo que habíamos hecho y nadie se metió con él. Y bueno, nadie se metió con él debido al tema de que como él está dentro del espectro que podríamos denominar como creyente, digamos que no le hicieron algo, ¿no? Pero es cierto que luego después tú con con esta Pilar Verdú y otras personas hicieron un programa en El Último Peldaño en 2007, que ahorita les voy a pasar la imagen de ese programa para que la gente después lo escuche, ¿no? Porque muchos de estos programas, digamos, que quedaron sepultados, ¿no? Por el tiempo, y los quiero rescatar, ¿no? En ese hilo de Twitter que ya después en la descripción se los pasaré, ¿no? Pero ahorita digamos que ya nos has descrito este evento importante. Es importante porque ahí te vio el equipo de la SEIP hacer caras con agua y aceite, y es bastante llamativo para los acontecimientos futuros que ahorita vamos a explorar. Y antes de eso, digamos que Javier Cabanilles, digamos que en otra parte de Valencia, estabas tú desmitificando, ¿no? A Pedro Amorós, porque Pedro Amorós se presentaba, bueno, como un supuesto investigador paranormal, tenía el tema de los títulos, ¿no? Que es típico de los charlatanes, ¿no? Del mundo del misterio, que quieran darle una especie de patina profesional al tema y demás y todo eso. ¿Cómo fueron esos primeros artículos que escribiste sobre Pedro Amorós? Pues fue un poco de casualidad, porque realmente lo mismo, si en vez de haber nacido en Alicante, que es una ciudad de aquí cerca, hubiera hecho lo mismo en Cáceres o en Madrid, nunca nos hubiéramos cruzado, ¿no? Pero él tenía bastante nombre en el mundillo paranormal, porque era una persona así bastante echada para adelante y tal, y ya empiezan a ver los problemas, no tanto cuando crea el cursillo en Internet, que vamos, tampoco pasa, cuando intenta cobrar, porque hay gente que ha participado en el cursillo escribiendo textos y dice, oye, esto es para que la gente lo conozca, no tiene ningún sentido aquí que intentemos cobrar ni sacar dinero. Y luego que él se va envalentonando, porque cada vez iba creciendo en su propio delirio de investigador, y entonces ya, pues, el ofrecer los títulos ya no es un problema interno de la SEIP de si cobro o no cobro, y de que estos títulos no tienen ninguna validez. Yo, aparte, por aquella época escribía de educación. Entonces dices, tú no puedes ofrecer un título de psicólogo con apariencia, además, de oficial. Si haces un cursillo cacahuero y un diploma de asistencia, pues a lo mejor nadie te dice nada, pero había un intento ahí, y sobre todo de la SEP, de hacerse pasar por una entidad que no era. Y Pedro Amorós era un tío que salía en televisión, que tenía ya cierto nombre, ¿no? O sea, que no era un anecdotillo, o sea, que podía haber crecido la cosa y haberse convertido en algo peor. Entonces, cuando empezábamos a sacarlo en el mundo, entonces, pues, saca, además de los cursos, encontramos un libro que había escrito que era absolutamente demencial sobre el más allá, donde también falsifica sus credenciales, se hace pasar por profesor de la Universidad de Alicante, se inventa que ha colaborado con Expediente X. Entonces es un personaje que una cosa es que te guste la parapsicología, que eres tu grupo de investigadores y te dediques los fines de semana a viajar por cementerios, a hacer ouijas, no pasa nada, pero ya estaba rozando un nivel que empezaba a convertirse en engaño. O sea, cuando tú dices que escúchame porque lo que cuento es muy interesante, vale, pero cuando dices escúchame porque lo que cuento es tan interesante
que a mí me han llamado de consejero de Expediente X. Hombre, ya estás cruzando una línea peligrosa. Cuando estás ya con la SEIP, independientemente, porque no estaba registrada y nada, que no fuera una asociación legal, voy a ser una asociación de amigos y no hubiera pasado nada. Pero ya cuando empiezas a presentar papeles que confunden, que ofreces un curso que tiene apariencia de oficialidad, por lo menos. Y sí, ya oficialidad, sí, ese es el una problema. línea que es mejor cortarla ya que dejarlo seguir. Y a mí, como siempre me habían gustado los temas así de paranormales desde el punto de vista escéptico, pues dije, mira, ya ha tocado a un Pedro esta vez, y a por el que fui. Claro. Y bueno, ahora sí que estaban, digamos que estas dos vías, ¿no? Tanto Paco Mañez estaba haciendo esta investigación y bueno, coincide con la SEIP y con Pedro Amorós, y por el otro lado estaba Javier Cabanillas pues, desmitificando a Pedro Amorós en esos momentos, ¿no? Con el tema de sus títulos y demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Y es así como, bueno, aquí estamos ya viendo en pantalla el programa ese que les había dicho del año 2007, en donde Paco Mañez, Pilar Verdú y otras personas van explicando cómo fue esa investigación. Y hay que decir que Joaquín fue muy elegante en darle, ¿cómo decirlo?, palos a Pedro Amorós. O sea, era hostia tras hostia, pero de una manera muy elegante. Y tienes que pasar el enlace a ese programa. Yo sí. No me acuerdo ya ni de haberlo grabado. Claro, es que hace sí. Sí, ahorita te paso el enlace y como les digo al público, voy a pasar el enlace. Sí. Este es un ejemplo, ¿no?, de la elaboración de la cara, ¿no? Y ahí también se ve cómo son los pasos para hacer la cara, ¿no? Yo creo que importante, Paco, hacer énfasis, ¿no?, en que tú en todo momento dijiste que era con agua y aceite, ¿no? Porque luego Pedro Amorós quiere extender la leyenda urbana de que cuando él habla sobre la hidratación del suelo en la segunda casa de las caras, es cuando supuestamente tú añades el elemento aceite, pero ya el elemento aceite ya estaba desde esa investigación junto a Joaquín, ¿no? Eso además puedo atestiguarlo todos los que estuvieron allí. Mi mujer, bueno, las dueñas de la casa, que eran dos hermanas, no sé si aún vivirán, porque ya eran mayores, o por lo menos para mí en aquella época eran mayores. Yo creo que también lo que les pilló, luego de escuchar el programa de Bruno Cardeñosa y tal, es que ellos pensaban que Bitácora era una simple web con, no sé, con 4 visitas, y lo que ellos no eran conscientes es que Bitácora llegó a tener 1 millón de visitas al mes. Y ya en el 2004, en octubre, cuando yo publiqué aquel artículo o aquella nota, no estaría por el 1 millón, pero igual eran 700, 500.000 personas, y por eso tuvo tanta repercusión. Porque si no, se hubiera pasado desapercibido, Javier lo hubiera leído tal vez, o no, y ahí se hubiera acabado todo, hubiera cogido los datos, nos hubiera entrevistado por teléfono a los que fuimos, y ahí había acabado la historia. Pero como empezaron a atacar, es cuando nos tocó hacer la reconquista a Javier y a mí, de decir, oye, hasta aquí, porque empezaron a decir unas barbaridades de nosotros. Mira, había un cámara de televisión española que se llamaba Carlos Saiz y tenía mucha amistad con él, él había estado muchas veces en Belmez y no se las creía. Pero un día me llama para un tema de Belmez también, para venir a casa, no sé qué, y me dice, oye, ¿tú sabes que Javier Cabanillas no es periodista de verdad? Y encima es un contratado de esos que van para un freelance que se llaman, que lo contrata ese periódico y aquel. Y digo, ¿cómo que no es Javier Cabanillas si yo estaba en la redacción del Mundo? Si voy a poner a recogerlo al trabajo para irnos a comer. Claro. No, por a mí me lo ha dicho Pedro Amorós y tal. Y hablé con Javier y digo, Javier, ¿tú eres un freelance o estás en nómina? No, yo estoy en nómina, trabajo aquí y ya está. O sea, que es que empezaron por todos lados a intentar pegarnos palos. A difamarse.